está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, resucitó. Buenos días, hermanos. Hoy es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos los que ya están conectados a esta reunión virtual que tendremos para poder cantar, orar, leer y meditar la palabra del Señor, recordando este magnífico acontecimiento fundamental en el Evangelio de Jesucristo, que es la resurrección. Les saludo a todos ustedes allí en su casita. Por aquí estamos muy bien. Yo espero que ustedes estén muy bien. Me da gusto que estemos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Quisiera decir y quisiera sentir que nos estamos viendo, que nos estamos saludando de una manera real, pero ahora no se puede. Sin embargo, es un gozo, hermanos, es un gozo poder estar juntos, alabando al Señor, glorificando al Señor. Qué bueno es, como dice la palabra, que los hermanos estén juntos y en armonía. Vamos a orar y así continuar con este culto, dándole gracias al Señor por su bendición. Oremos. Padre, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo para hacer todo lo que era necesario, de manera que pudiéramos tener libre acceso a tu presencia y poder ser adoptados como tus hijos, y justificados, y santificados, y glorificados. Señor, gracias, porque en este día, recordando la resurrección de tu Hijo amado, nos reunimos de esta manera que ahora podemos hacerlo, para darte gracias en primer lugar
pero también para recordar lo que tu palabra dice al respecto de la resurrección. Bendícenos el día de hoy. Pone en nuestra mente y en nuestro corazón algún sentir nuevo que nos acerque más a ti, que nos haga adquirir un compromiso más estrecho, mayor contigo, porque eso es lo que anhelas, la comunión de nosotros contigo, tú con nosotros, y por eso hiciste todo lo que tenías que hacer para lograr ese propósito, y tú lo lograste, Señor. Pon pensamientos y sentir en nuestro corazón que nos haga amarte más, que nos haga glorificarte más, que nos haga entregarnos más y mejor a ti, Señor. Gracias por bendecirnos en esta hora, en este día. En el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias y nos encomendamos a tu gracia. Amén. Ahora vamos a cantar, mis hermanos, con todo el corazón. Bueno, pues el día de hoy estamos recordando cómo el Señor derrotó a la muerte y Él resucitó. Estamos seguros de que gracias a ese hecho nosotros podemos acceder a la vida eterna. Tenemos un regalo maravilloso que el Señor nos ofrece, así que vamos a alabarlo por ese gran regalo que el Señor nos da, que es la salvación. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció,
Y el Señor merece toda la gloria y toda la honra que nosotros podamos darle, porque gracias a su sacrificio, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz y a su resurrección, es que Él es digno de ser exaltado. Señor, te damos gracias. Te alaba nuestro corazón
Te exaltamos, Padre Santo. Exaltamos a tu Hijo amado. Nuestro corazón tiene regocijo, está lleno de gozo en esta tarde, porque tú estás con nosotros y por nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, porque hoy recordamos un acontecimiento clave en el Evangelio que predicamos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ese acontecimiento es una prueba irrefutable de que nuestro Señor venció al pecado, venció la muerte, venció la tumba, venció todo aquello que a nosotros nos vencía, lo que nos separaba de ti. Todo quedó vencido. Nuestro Señor es el vencedor por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y con Él somos vencedores, porque Él nos ha compartido su victoria. Y por fe hemos aceptado la victoria que hay en Cristo Jesús y vivimos a la luz de esa victoria. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos y te glorificamos, pero no olvidamos poner en tus manos a aquellos que están pasando por una situación difícil el día de hoy. Toca el cuerpo de Elizabeth y de Suheit, que están sufriendo por enfermedades muy serias, terribles. Por favor, Señor, toca su cuerpo. Por favor, Señor, bendícelas. También cuida a aquellos que tienen factores de riesgo por esta enfermedad que ahora estamos padeciendo en el mundo entero. Aquellos que tienen hipertensión, sobrepeso, diabetes, enfermedades pulmonares, renales, cardíacas. Guárdalos. A los de la tercera edad, a las embarazadas, porque corren más riesgo que algunos otros. Ponlos en tus manos, Señor. Guárdalos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros y de nuestro México y de todo el mundo, que ahora estamos en una crisis que a muchos los hace sentir inseguros, les quita la paz y la tranquilidad. Danos la paz que necesitamos. Fortalece nuestra fe, nuestra confianza en ti. Y en medio de esta crisis, ayúdanos a vivir en paz. Señor, nos ponemos en tus manos. Rogamos tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando en un asunto, el asunto que hoy nos llena el corazón, nos llena de alegría, de gozo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en el pasaje que vamos a leer, quiero que antes de que les lea este pasaje, que sepamos cuál era la situación que estaban viviendo las personas involucradas, las que veremos en este pasaje. Estaban viviendo un momento de crisis, como lo estamos viviendo hoy o como lo vivimos en la vida cotidiana, de acuerdo a distintas circunstancias que nos toca enfrentar. Al leer este pasaje quiero que pongan atención la crisis que estaban viviendo estas personas. Estaban tristes, estaban angustiadas, se sentían inseguras, desilusionadas, pensaron que para ellos ya todo había terminado.
Y en esa circunstancia, en este sentir profundo, en esta crisis profunda, es que el Señor Jesucristo aparece. O se nos relata en este pasaje cómo el Señor Jesucristo está allí con nosotros. Está con los que están pasando por una crisis. El Señor está allí. Voy a leerles un pasaje. Se encuentra en Lucas capítulo 24, si van a buscar en sus Biblias. Lucas capítulo 24. Los versículos 13 al 27. Vamos a meditar en ese pasaje. Lucas capítulo 24, los versículos 13 al 27. Ustedes saben que me gusta escuchar a la congregación leyendo la Biblia, como todos la leen, pero hoy no los puedo escuchar. Entonces voy a hacer yo esa lectura. Síganme con la vista. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene Reina Valera, está bien. Váyame siguiendo con la vista. Voy a empezar en el versículo 13. Si tienen NBI o Nueva Versión Internacional, pues ábranla para que sean las mismas palabras. Muchachos, ustedes que tienen celular, si pueden abrir la Nueva Versión Internacional, está bien. Si no, cualquier versión está bien, cualquiera. Las palabras cambian, pero el mensaje es el mismo. Entonces, en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 27, dice de la siguiente manera. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de la crisis que estaban pasando estos a los que se les apareció Jesucristo? Quizás nosotros estamos en la misma situación, preocupados, con algún grado de angustia, inseguros, con temor, con miedo. Yo no sé, pero en esta tarde
lo que este pasaje nos enseña es para nosotros. Este pasaje nos enseña que la resurrección trae consuelo al corazón. Si estás pasando por alguna circunstancia, y no estoy hablando de la crisis sanitaria que vivimos en todo el mundo, todo México, en todo el mundo, eso claro que nos preocupa y nos ocupa. Por eso estamos ahora aquí de manera virtual reunidos. Pero quizás es alguna situación personal, quizás familiar, quizás matrimonial, quizás laboral, lo que sea que haya en tu corazón. Este pasaje nos enseña que la resurrección de Jesucristo, desde luego, la resurrección trae consuelo al corazón. Por dos razones. ¿Por qué es que la resurrección trae consuelo al corazón? Primera razón, porque Jesucristo nos acompaña en el camino de nuestra crisis. Nos acompaña en el camino de nuestra tristeza o de nuestra angustia, lo que sea que tú sientas. Jesucristo nos acompaña. El resucitado va con nosotros. El resucitado está con nosotros. ¿Y cómo es que se forma en nosotros esa angustia, esa crisis, ese temor, esa inseguridad? ¿Cuándo es que se forma eso? En varios momentos. Veamos el pasaje. Esa tristeza, esa angustia, esa inseguridad se forma, en primer lugar, al alejarnos del lugar de la esperanza. El versículo 13 dice: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. El Señor había muerto en Jerusalén. Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y precisamente en este momento era el tercer día. Estos iban caminando ya en el tercer día. Pero les había dicho que esperaran. Ellos debieron entender que allí tenían que esperar para que se cumpliera lo que el Señor había prometido. Sin embargo, por la tristeza, por la desilusión, por la desesperación, por lo que sea, se habían alejado de Jerusalén. Ellos se iban alejando del lugar de bendición. Puede ser, hermano, puede ser que tú te estés alejando de tu comunión con Dios. Tu Jerusalén puede ser esa comunión con Dios y te estás alejando hacia tu Emaús, hacia tus cosas, hacia lo que te interesa, hacia lo que piensas que es más importante. Ellos estaban alejándose porque pensaron que ya no había nada para ellos allí. Y por eso se forma la crisis en el corazón de una persona, porque se aleja del lugar de la bendición, se aleja del lugar de la esperanza, se aleja de su comunión con Dios. Pero esas crisis se forman no solamente al alejarnos del lugar de la esperanza, también, según el versículo 14, al experimentar la pérdida de nuestra esperanza. Miren lo que dice el versículo 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Fíjense lo que conversaban, lo que había acontecido. No se les ocurrió comentar sobre lo que el Señor había dicho que sucedería. El Señor les había dicho que lo iban a entregar en manos de pecadores y que lo iban a crucificar y que iba a morir. Les había dicho todo eso. Y todo eso pasó. Pero también les dijo que Él iba a resucitar, que Él iba a vencer y que ellos serían vencedores con Él. Pero ellos no iban platicando de eso. Ellos iban centrados en la crisis que ellos entendían que había sucedido, la desgracia que había sucedido. Ya no tenían esperanza. Ellos estaban experimentando, estaban viviendo la pérdida de la esperanza. ¿Qué iban conversando? Nuestro Señor lo entregaron
al Sanedrín. El Sanedrín lo declaró culpable. Lo mandaron con Pilato. Pilato lo mandó con Herodes. Herodes lo regresó a Pilato. Pilato lo regresó al Sanedrín. El Sanedrín se lo volvió a entregar. Y al fin de cuentas lo crucificaron. Todo se ha perdido. Ellos experimentaron la pérdida. Mira, hermano, cuando tú te alejas del Señor, como hicieron estos, te alejas de ese lugar de bendición, de la esperanza, y experimentas ese vacío, experimentas esa pérdida. Hay que permanecer en el Señor. Hay que recordar las promesas que Él nos ha hecho. Aunque en este momento las cosas se vean grises, oscuras, aunque veamos como que estamos perdiendo la batalla, hay que recordar las promesas del Señor. Eso pasó a estos, no recordaban lo que el Señor les había prometido. Pero otro momento por lo cual se pierde esa fe y entramos en un estado de depresión, de tristeza o de crisis, es también, según los versículos 15 al 16, al no percatarnos de la cercanía del Señor. Dicen los versículos 15 y 16 así: sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Aquí van caminando con la tristeza en su corazón, con la desilusión. Y les digo que la resurrección trae consuelo al corazón porque Cristo nos acompaña, va en ese camino que nosotros vamos cuando nos descuidamos. Dice este pasaje que Jesucristo se acercó a ellos que estaban enfrascados en su sentir, hablando de lo mismo que les traía tristeza, desesperación y un sentido de pérdida. ¿Pero qué pasó con ellos? Dice el versículo 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. No se percataron de la cercanía del Señor. Cuando nos alejamos del Señor y solo pensamos en lo negativo, las cosas que nosotros vemos negativas, y nos enfocamos en esas cosas negativas, no tenemos capacidad de que el Señor está con nosotros, que está junto a nosotros para ayudarnos en nuestra necesidad. Eso les pasó a estos. Iban caminando con un gran peso en su corazón, en su vida, con una gran tristeza. Allí estaba el Señor de los cielos, el Salvador de su alma. Allí estaba con ellos. Pero no lo vieron. No se percataron de su presencia. No te enfoques, hermano, en los problemas, en eso que tú ves como negativo, en esas desgracias que tú piensas o que tú ves a tu alrededor. No te enfoques en eso, porque vas a perder de vista la gloria del Señor, la luminosidad de nuestro Señor, la luz de Dios, no la vas a poder ver. Por eso vienen las crisis. Nos alejamos, experimentamos pérdida, no nos percatamos de la presencia del Señor. En cuarto lugar, también las crisis vienen al no reconocer la voz del Señor, ni la presencia ni la voz del Señor. Miren lo que dicen los versículos 17 y 18. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Jesucristo les estaba hablando. No solamente estaba con ellos y no lo vieron. Les estaba hablando y no reconocieron su voz. No escucharon la voz del Señor. Qué terrible es cuando estamos tan enfocados en la crisis que nos rodea, en los males que nos rodean, que no podemos percatarnos de la presencia del Señor, no podemos ver al Señor y no podemos escuchar al Señor que nos está hablando
tratando de hacernos entender que estar tan enfocados en las cosas negativas, en lo que nos duele, lo que nos lastima, no es lo más conveniente, porque perdemos de vista lo mejor de la vida, que es la compañía, la palabra y la cercanía de nuestro Señor. Él habló con ellos y todavía ellos seguían, dice aquí, se detuvieron cabizbajos, con una gran tristeza, un gran peso en su corazón. Y en lugar de reconocer la voz del Señor, dicen, bueno, ¿y qué te pasa a ti? Si esta desgracia que estamos viviendo, este dolor y esta desilusión que nos embarga y nos envuelve, es algo conocido por todo mundo, ¿que eres tú el único que no sabes de estas cosas? Yo creo que el Señor debió darles un coscorrón en ese momento. No un coscorrón, no, una cachetada. Estaban en shock. Habían perdido de vista toda la realidad, porque se habían olvidado de las promesas del Señor y no veían al Señor ni lo escuchaban. Pero claro, el Señor es paciente. Nos trata con una abundante ternura. Y en lugar de darnos nuestro merecido por ciegos y sordos, el Señor nos trata con ternura, de todas maneras, y nos comprende. Así que la crisis en nuestra vida vienen por alejarnos del Señor, por experimentar la pérdida, por no percatarnos de la cercanía del Señor, por no escuchar la voz del Señor. En quinto lugar, esas crisis en nuestra vida vienen al pensar que hemos perdido toda bendición. Qué negativos llegamos a ser en algún momento, pensar que hemos perdido toda bendición. Dicen los versículos 19, 20 y 21 de la siguiente manera. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Noten lo que están diciendo ellos. Era un poderoso varón, poderoso en palabra y en obra. Todo el pueblo se dio cuenta de eso. Todos supieron cómo era él. Pero nuestros gobernantes y los sacerdotes lo entregaron para ser crucificado y lo mataron. Y luego es interesante lo que dice, pero nosotros abrigábamos, ya no la abrigan ahora, ya no la tienen. Abrigar es tener una esperanza, pero dice, ya no tenemos esperanza. Nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel, quien nos traería la salvación. Pensamos que era el Mesías prometido, pensamos que era el Cristo, pensamos que era nuestro Salvador. Esa esperanza teníamos, pero dice aquí, abrigábamos esa esperanza, lo cual indica que ellos están diciéndole, pero ya no la tenemos. Ya perdimos la esperanza, porque es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Él está muerto, lo crucificaron, lo vimos, lo pusieron en una tumba. Ya pasaron 3 días y Él sigue muerto. Teníamos la esperanza en Él, pero ya la perdimos. Ellos pensaron que habían perdido toda bendición. ¿No será que algo así te ha pasado alguna vez?
¿No será que algo así te está pasando ahora? ¿No será que estás viendo todo lo negativo? Lo que parece amenazarte. Y en lugar de recordar las promesas del Señor, maravillosas promesas que tenemos de que somos vencedores por medio de aquel que nos amó, en lugar de pensar en que Él resucitó y venció todo el mal que a nosotros nos podía vencer, en lugar de pensar en todo eso, quizás has estado pensando en esas cosas que te están preocupando tanto. Y el Señor te ha hablado y no los has escuchado. El Señor está contigo y no lo ves. El Señor te hace promesas y no las recuerdas. Y quizás estás como estos, pensando que has perdido toda bendición. Por hacer esas cosas viene la crisis al corazón. Y la sexta cosa por la cual viene la crisis al corazón, al no creer que el Señor vive y vence. Amén. Pero es que el Señor vive. El Señor es vencedor. Fue vencedor, es vencedor y así por toda la eternidad, porque ha vencido todo mal, aquello que nos podía vencer y lo que nos podía someter, el Señor lo ha vencido. Amén. Pero ellos no lo creían. Miren lo que dicen los versículos 22, 23 y 24. No lo creían. También algunas mujeres siguen relatando a ellos, siguen hablando con Jesucristo, sin reconocerlo. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. En realidad, no es que no les hubieran recordado lo que el Señor Jesucristo prometió que iba a resucitar. Sí, se los habían recordado. Aquí dice, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Debieron recordar ahí la promesa del Señor. Y si unos ángeles le anunciaron eso a las mujeres, debieron darle crédito a la palabra de los ángeles. Pero quizás pensaron, las mujeres están locas. Esas mujeres de la tristeza que hay vieron visiones. ¿Qué pensarían ellos? Pero el Señor Jesucristo les había dicho que Él iba a resucitar. El Señor Jesucristo les había dado esa promesa. Y con todo esto que estaba aconteciendo, ni así cayeron en cuenta, porque ellos seguían en su misma tristeza, ellos seguían cabizbajos, ellos seguían lamentándose, evidencia de que ellos no creían que esto estaba apareciendo. Y luego en el 24 dice, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro. O sea, ya las mujeres vinieron y dijeron lo que pasó, que no está el cuerpo del Señor, y que unos ángeles les hablaron y les dijeron que está vivo. Bueno, vamos a ver, algunos fueron al sepulcro a ver. Y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Otra evidencia, no estaba el cuerpo. Debieron recordar que el Señor Jesucristo les dijo que resucitaría y debieron en un momento, pero seguían con la tristeza en su corazón. Seguían sin ver al Señor, seguían sin escuchar al Señor y estaban platicando con Él. La luz del cielo, la luz de Dios, Dios mismo estaba con ellos y no lo podían sentir, no lo podían ver, no lo podían escuchar porque estaban tan absortos, tan enfocados en las cosas negativas, en las cosas de la crisis que estaban pasando como nación y como pueblo. Y terminan diciendo ellos, pero a Él no lo vieron. La conclusión a la que llegaron es, el Señor está muerto.
El Señor no pudo vencer la muerte, no pudo vencer el pecado, no pudo levantarse de entre los muertos como nos dijo. Nadie lo ha visto. Y ya es el tercer día y no hay ninguna evidencia de que Él esté allí, de que Él esté vivo, de que Él sea vencedor. Porque claro, si hubiera resucitado, otra cosa sería. Ahí estaban estos dos, lamiéndose sus heridas, lamentando su pérdida, lanzando al viento el sentir de que ya no había esperanza, de que todo se había perdido. Pero ahí estaba el Señor con ellos. No lo vieron, no lo escucharon. Hermano, no permitas que las circunstancias adversas que enfrentas, no lo permitas. Tapen tus oídos, tapen tus ojos y tapen tu entendimiento con respecto a las promesas de nuestro Señor. Jesucristo es vencedor y tú juntamente con Él, o mejor dicho, Él contigo, porque Él es el que te da la victoria, Él es el que te da las promesas, Él es el que te asegura que con Él tú eres más que vencedor sobre todas las cosas que te pudieran asaltar, sobre todas las adversidades que pudieran aparecer en tu vida. No permitas que la crisis se hospede en tu corazón, porque estos ahí estaban, se habían alejado del lugar de la bendición. Habían experimentado una pérdida. No se percataban de la presencia del Señor. No reconocían la voz del Señor. Pensaron que habían perdido toda bendición y no creyeron que el Señor vive y vence. Y por eso la tristeza de su corazón. Estaba allí el Señor con ellos y ellos estaban con la tristeza. Pero el Señor Jesucristo los acompañó en ese proceso. El Señor Jesucristo pudo haber dicho: olvidadizos, distraídos, cobardes, miedosos, ahí se ven. Pero no, el Señor con toda ternura transitó con ellos, iba en ese camino con ellos, en el camino de su tristeza, el camino de su crisis. Por eso decimos que la resurrección trae consuelo al corazón, o el resucitado trae el consuelo al corazón, porque nos acompaña en ese proceso de la tristeza y de la crisis. Y la segunda razón de por qué la resurrección trae consuelo al corazón es porque Jesucristo nos instruye para quitar nuestra tristeza. Él nos instruye, nos vuelve a instruir. Porque ya lo sabemos, como estos ya lo sabían todo, y estaban lamentando que aquello que sabían no se había cumplido y que se había perdido todo. El Señor con toda paciencia, con toda ternura, con abundante gracia, nos instruye para quitar nuestra tristeza y destruir nuestra crisis. ¿Cómo es que nos instruye? Nos instruye de tres maneras. Primero, al decirnos que nos falta fe en el plan de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 25. Qué torpes son ustedes. Eso lo dice el Señor. Qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Torpes y lentos de corazón. Torpes de entendimiento y lentos de corazón. No creen todo lo que los profetas han dicho. Los profetas, esto no es nuevo. Yo se los acabo de decir en estos días que anduve con ustedes, que estuve aquí en la tierra y haciendo milagros y enseñando y hablándole a las multitudes. Se los dije, pero no se los dije apenas, esto lo dicen los profetas. Es que es el plan de Dios, el plan de la redención de Dios incluía esto que pasó, que el Cristo había de ser crucificado
y que el Cristo debía ser resucitado, es el plan de Dios. Pero no creen en el plan de Dios. Porque no pueden ver lo que ustedes quieren ver, no pueden creer. Porque no pueden comprobar lo que ustedes quieren comprobar, no pueden creer. No le creen a Dios. Pero luego, Él nos instruye para quitar nuestra tristeza, no solamente al decirnos que nos falta fe en el plan de Dios, sino también al decirnos que nos falta conocimiento en el plan de Dios. Versículo 26 dice así: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Claro, esa pregunta no se responde. Y cuando en la Biblia una pregunta no se responde, bueno, así somos los seres humanos. Cuando hacemos una pregunta y no esperamos respuesta o nadie la responde, es porque la respuesta es tan clara que no necesita responderse. Y les pregunta: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Sí, tenía que ser. Pero ahí están ustedes como si no lo conocieran, como si no supieran eso, y lo saben. Pero les falta fe en el plan de Dios. Les falta conocer el plan de Dios y conocerlo de tal modo que lo puedan creer a pesar de la crisis, a pesar de la circunstancia adversa que puedan vivir. Y en tercer lugar, Él nos instruye para quitar nuestra tristeza y destruir nuestra crisis, al instruirnos nuevamente en el plan de Dios. O sea, si no tienen fe en el plan de Dios y les falta conocimiento del plan de Dios, por eso están como están, les voy a volver a hablar del plan de Dios. Dice el versículo 27: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. En otras palabras, el Señor Jesucristo, con cuánta paciencia, con cuánta ternura, con cuánta gracia, le volvió a dar una repasada desde el Génesis hasta Malaquías, bueno, todo el Antiguo Testamento, porque en ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento en ese momento, porque el Nuevo Testamento se escribe a partir de lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que dijo e hizo el Señor Jesucristo. Pero les dio una repasadita por toda la Biblia para que entendieran el plan de Dios. Y al entender que ese era el plan de Dios, pasara lo que pasara, aunque ellos vieran la más grande catástrofe, la más grande crisis alrededor de ellos, no tuvieran miedo, no estuvieran tristes, no estuvieran sometidos por la crisis. Deberían en ese momento estar dando testimonio de que el Señor es el vencedor de la crisis, en lugar de estar cabizbajos, tristes, apesadumbrados, desilusionados. En lugar de ir caminando y alejándose del Señor, alejándose del lugar de la bendición, el Señor los instruye, porque es la única manera de quitar el temor, de quitar la crisis de sobre nosotros, cuando confiamos en el Señor, cuando tenemos fe en el plan de Dios, cuando conocemos lo que Dios dice que hará y nos lo presenta como una promesa que Él hará. Y Él tiene sus tiempos y Él tiene sus formas. Si nosotros vemos que las cosas a nuestro alrededor se deshacen, se destruyen, sigamos confiando, porque es el plan de Dios y Él ha prometido y el Señor no va a fallar. El Señor va a cumplir lo que Él promete. El resucitado o la resurrección
trae consuelo al corazón, porque en ese camino de una fe débil, en ese camino de falta de confianza en la obra del Señor, en las promesas del Señor, nuestro Señor nos acompaña como a estos. Y además, en ese camino el Señor nos instruye para quitar nuestra ignorancia, para quitar nuestra falta de fe y volvernos a dar los elementos que necesitamos recordar, que necesitamos saber y afianzarnos en ellos y fortalecernos y creer en la obra del Señor. Querido hermano, te dije al principio que quizás haya alguna crisis que estás enfrentando, algo personal, algo familiar, algo matrimonial, algo laboral, no sé, algo académico, lo que sea. Tienes promesas del Señor. El Señor resucitó. El Señor venció todo aquello a lo que tú le puedes tener miedo. Todo aquello que te amenaza, el Señor ya venció. Abrázate del Señor. Fortalece tu fe en el Señor. Busca al Señor. Procura tener una relación más estrecha, más íntima con el Señor. Y en el Señor eres más que vencedor de cualquier circunstancia, de cualquier crisis, porque Él es el vencedor, porque Él resucitó. Aleluya. Amén. Padre, gracias. Gracias porque nos das tu palabra y porque el Señor Jesucristo nos muestra que Él es el vencedor. Cuando pensamos que todo está perdido, el Señor viene y nos vuelve a recordar las promesas que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, que si algunos de los que estamos escuchando esta palabra tuya tiene algún pesar en su corazón, y ese pesar lo ha hecho entrar en un momento de crisis, quizás temor, quizás angustia, quizás tristeza, quizás depresión. Fortalece su corazón recordándole que Jesucristo, tu Hijo amado, resucitó y venció. Y que, como dice tu palabra, en Él somos más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, que nos amó y que nos ama y que nos amará por toda la eternidad. Gracias por esta bienaventurada enseñanza que tú nos das, por este maravilloso acontecimiento que es la resurrección de Jesucristo, porque entonces sabemos sin lugar a dudas que Él es el vencedor de la muerte, vencedor del pecado, vencedor de la tumba y vencedor del que promueve el pecado en este mundo. Y Él, como vencedor, nos da a nosotros su victoria. Gracias, Señor. Te alabamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos en un culto de adoración. Cantamos, oramos, meditamos en su palabra. Como les dije la ocasión anterior, tengan un botecito, depositen ahí sus ofrendas o sus diezmos. Y como les dije la ocasión anterior, si tú tienes esa disciplina espiritual, hazlo. Si no, pues no te sientas obligado, porque esto no lo hacemos para nadie más que para Dios. Esto es un acto de adoración delante de Dios. Seamos prácticos. Si Dios así lo dice, pues lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos, a Dios le damos cuentas, a nadie más tenemos que darles cuentas. Así que cada quien, dependiendo de lo que sienta y crea en su corazón, pueda dar esta adoración a Dios. Si no, no hay problema. Cada quien es responsable
de su adoración delante del Señor. Por cierto, debo decirles que algunos hermanos se pusieron en contacto conmigo porque ellos prefieren hacer llegar sus ofrendas o sus diezmos, prefieren hacerlos llegar en tiempo y forma. Bueno, yo les dije cómo hacerlo. Esto lo digo por si alguien no cree aguantar la tentación de tener aquí en el botecito su ofrenda, piensa que se la puede gastar y quiere hacerla llegar, pónganse en contacto conmigo si usted así lo quiere, y así lo haremos, a mí y mi esposa, como sea, pero vamos a adorar al Señor de esa manera también. Voy a darle gracias a Dios por estas ofrendas y por las que ustedes habrán dado, las que ustedes habrán guardado, o los que van a enviar o estarán enviando. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque podemos ofrendar. Lo hacemos con toda libertad de nuestro corazón. No estamos obligados por nadie. A nadie le tenemos que dar cuentas, solamente a ti, porque tú eres el que nos bendices. Tú eres el que nos das la bendición material para todos los días y llenas nuestras necesidades. Por eso lo hacemos como un acto de adoración delante de ti, para dar testimonio de que tú nos has bendecido, también en los aspectos materiales. Gracias por las ofrendas de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Y pues ya saben, nos seguimos viendo por esta misma plataforma, por esta misma red social, Dios mediante, el miércoles, para tener un tiempo de oración. El siguiente domingo. Por ahora las recomendaciones de nuestras autoridades civiles y eclesiásticas siguen siendo las mismas. En su momento les informaremos cuando nuestras autoridades nos den otra indicación, les informaremos para saber cuándo empezamos a congregarnos en nuestro templo. Pero por ahora nos seguimos viendo aquí en este medio y con el compromiso de este servidor de ustedes de estarles enviando los devocionales en video que les envío todos los días, si Dios así nos permite. Vamos a cantar y después vamos a orar, y vamos a orar por algunos enfermos que nos han pedido que oremos por ellos, y prometimos orar hoy en este culto, en esta reunión que tenemos, para que todos ustedes, la congregación, lo sepa y pueda orar por ellos. Así que lo haremos después de cantar, pero sobre todo, la mayor parte de oraciones, las peticiones, todas las peticiones que haya, el miércoles, hermanos. Recuerden, es un culto de oración. Ahí damos mucho tiempo a la oración, más que a otra cosa. Cantemos. Bueno, voy a entonar este canto que se titula Tu nombre levantaré, y habla precisamente acerca de cómo el Señor hizo su obra de salvación. Dejó el trono, dejó todo para convertirse en un hombre como nosotros y poder así darnos la salvación. Agradezco que en mi vida estés.
Demos gracias a nuestro Dios, amados hermanos. Señor, yo te agradezco que nos des la oportunidad, como la que hoy hemos tenido, de estar unidos en adoración, en alabanza, en meditación de tu palabra, en oración, por muchas cosas que necesitamos poner en tus manos a tu consideración. Señor, el día de hoy quiero rogarte por la mamá de nuestra hermana Maleya. Quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que toque su cuerpo. Y tú sabes, Señor, el anhelo del corazón de sus hijos, de su familia y de nosotros todos los que estamos orando. El anhelo de nuestro corazón es que tú la sanes. Humanamente hablando o médicamente hablando parece imposible o es imposible. Pero para ti no hay nada imposible. Te rogamos, Señor. Eso es lo que todos rogamos, lo que pedimos. Sin embargo, entendemos que tú eres el soberano de la vida, el soberano del universo. Sabemos que tienes planes para cada uno de los seres humanos y sabemos que somos mortales. Por eso, Señor, por eso, te rogamos también con respecto a la mamá de Maleya, que toque su cuerpo, que le des tranquilidad, le des paz, que le pongas los bloqueadores que tú quieras. Tú eres el Señor, tú eres el sabio, el soberano. No permitas que tenga dolores, no permitas que sufra. Dale tu bendición, por favor. Y consuela la vida, fortalece la vida de sus seres queridos, para que ellos entiendan que tú eres el Señor de la vida y que en tus manos está la vida de cada uno de nosotros, y que puedan tener paz en medio de esta circunstancia dolorosa para ellos. Así como hace un momento te rogábamos por otros de nuestra congregación, ahora te rogamos por ella. Y por todos aquellos que estén pasando por un momento difícil en su salud, Señor, aunque no sepamos el nombre de ellos ni los detalles de su problema de salud, tú sí lo sabes. Los pongo en tus manos y te ruego tu bendición sobre todos. Padre, yo te ruego que tu amor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les envío muchos abrazos. Allí en familia dense un abrazo fraternal. Yo sé que lo hacen, pero les recomiendo que lo sigan haciendo. Les recomiendo que envíen los unos a los otros abrazos virtuales. Esos no contagian. Que nos regocijemos en el Señor, que mantengamos la esperanza y en el momento que el Señor quiera, nos volveremos a ver cara a cara, nos saludaremos, nos abrazaremos de manera real y nos besaremos, un ósculo santo, como dice la Escritura. Llegará el momento. Dios los bendiga.